Un capítulo importante en todo sistema administrativo y muy particular en la planeación estratégica es la revisión y evaluación, es decir, el acto de comparar lo planeado contra lo realizado. Además, el tratar de que ese resultado tenga un punto de comparación, un punto de aceptabilidad, un rango para que nosotros podamos decir si vamos bien, regular o mal, es decir, emitir un juicio de valor. De eso se trata la revisión y evaluación. A lo mejor en el contexto de sistemas de salud generalmente los relacionamos con un sistema de indicadores. ¿Qué es un indicador? Todo el mundo lo habla con mucha familiaridad. En investigación, un indicador es la parte medible u observable de un proceso. Es así como la punta del iceberg. En el proceso que yo les he comentado que debe de tener 5 M's y una P, bueno, justamente una de las partes de ese proceso es la medición y consiste en el sistema de indicadores. Voy a comentarles a ustedes algunos conceptos muy elementales que debe tener todo directivo médico o no médico, cuando se mete en el arte de la administración y con mayor razón en el de planeación estratégica. Bien, para aquellos que decimos que somos malos para la estadística, bueno, pues aquí les tengo un cuadrito en donde ustedes van seguramente a coincidir conmigo de que aunque seamos malos para la estadística, siempre la aplicamos. Así como los procesos administrativos de manera empírica están siempre con nosotros, pues las estadísticas también están inmersas en nosotros. Comparto con ustedes este cuadro que espero que aclare un poquito, que disipe dudas, particularmente aquellos que piensen que la estadística es algo imposible y difícil de comprender y llevar a la práctica. Recuerden que la estadística tiene dos grandes divisiones: la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La que con mayor frecuencia y recomiendo que profundicemos un poquito utilizar es la estadística descriptiva. Todos los directivos la aplicamos. Por ejemplo, la descriptiva se divide en tabular, en gráfica y aritmética. La tabular consiste en elaborar tablas. Acuérdense que ustedes seguramente tienen habilidades para utilizar el programa Excel. Bueno, ese es un ejemplo, es de una herramienta que nos permite elaborar tablas para presentar 5 o más variables o conceptos. De tal manera que ahí ya seguramente ustedes coinciden de que sí aplican la estadística descriptiva. También la aplican cuando a través de PowerPoint o de alguna otra herramienta elaboran gráficos, sobre todo cuando pretenden presentar 5 o menos variables. Pero también utilizamos la estadística aritmética. Seguramente se acuerdan que han utilizado las medidas de tendencia central, aquellas que debajo de la curva de distribución normal muestran cómo los datos se van acercando a la media. Si han elaborado promedios, seguramente con menos frecuencia la mediana,
y seguramente con igual frecuencia la moda. Estos tres son datos de tendencia central, es decir, que se acercan al promedio debajo de la curva de distribución normal. Pero también han utilizado datos o estadísticos que se alejan del promedio debajo de la curva de distribución normal. Y se acuerdan que han sacado rangos, y seguramente el estadístico que han utilizado con mayor frecuencia es la desviación estándar, que junto con la desviación media son estadísticos que forman parte de los datos de dispersión en la estadística descriptiva. Con esto seguramente ustedes me darán la razón de que siempre lo han aplicado. Cuando queremos adornarnos un poquito y queremos saber qué tanto una causa se asocia con un efecto, pues nosotros calculamos el coeficiente de correlación e incluso una recta de regresión, y nos adornamos que entre más se acerque a la unidad, seguramente tiene una correlación fuerte. Esa es así como la cereza del pastel en alguno de los directivos que quieren destacar en su análisis de datos o incluso de sus indicadores. Una parte de la estadística que se utiliza con mayor frecuencia en investigación es la estadística diferencial, que se divide en paramétrica y no paramétrica. No voy a profundizar en este asunto para no confundirnos, pero lo que quiero aquí poner como ejemplo, la paramétrica, cuando fuimos estudiantes de medicina o estudiantes de una especialidad, nos enseñaron que la paramétrica hay pruebas de ensayo de hipótesis como la t-de-Student y el parámetro Z, ¿cómo olvidarlo? Y la no paramétrica, la chi cuadrada y la probabilidad exacta de Fisher. Pero bueno, esta es otra historia que no me voy a meter en Honduras para no confundirnos en este capítulo de la revisión y evaluación. Baste con recordar las dos grandes divisiones de la estadística y el uso que le damos con mayor frecuencia en esa construcción de indicadores y en ese análisis de indicadores. ¿Para qué sirven estos indicadores? Bueno, ya habíamos dicho, sirven justamente para saber cómo van los procesos. Ahora quiero compartir con ustedes una herramienta más, una herramienta que les va a permitir a ustedes aterrizar la parte de revisión y evaluación. Después de haber comprendido cuáles son las grandes divisiones de la estadística que nos permiten conocer cómo vamos y emitir un juicio de valor, bueno, pues una herramienta que nos va a permitir identificar el sistema de indicadores que mide los procesos que tenemos a nuestro cargo en un ámbito hospitalario es este. Hay que poner en la primera columna el proceso del que se trate. Estoy poniendo procesos de un hospital, lo mismo pueden ser de una unidad de medicina familiar o incluso procesos administrativos. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Si en la institución en donde trabajamos existe un manual de indicadores que miden los diferentes procesos, bueno, tenemos que ir a ese manual para aterrizar puntualmente el indicador, ¿no? El nombre del indicador. En este caso, identifiqué para el ejemplo urgencias, consulta externa de especialidades y quirófano.
En el caso de urgencias, identificamos el indicador porcentaje de pacientes con estancia prolongada en el servicio, ¿no? ¿Cuál es la estancia prolongada? Bueno, aquel paciente que tiene más de 8 horas en el servicio. El rango de aceptabilidad que existe en el manual que nosotros identificamos es el 30%, es decir, 3 de cada 10 pacientes. ¿Con qué periodicidad podemos sacar este indicador? Bueno, pues la medición es diaria. ¿Quién es el responsable? Evidentemente, el jefe del servicio. Lo mismo podemos hacer para la consulta externa de especialidades. Identificamos el indicador de oportunidad de la consulta, que acuérdense que está relacionado con todos los de primera vez. El rango es mayor que el 85%. La medición es mensual y el responsable es el jefe de servicio. Lo mismo en quirófano. Identificamos el promedio de cirugías por sala por jornada, el rango es de 2 a 3, la medición es diaria y el responsable el jefe de quirófano. Ustedes me pueden preguntar, bueno, si no existe el manual de indicadores, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es construirlos. Hay maneras muy sencillas de construir un indicador. Acuérdense, el indicador es la parte medible o observable de ese proceso que ustedes quieren monitorear, supervisar y dar seguimiento. Entonces, si no existe, lo construimos. El rango. ¿Cómo se construyen los rangos? Los rangos se construyen por antecedente científico, es decir, una cita o una política que tenga alguna organización de salud internacional como la OMS, la OPS, la que emita el propio sistema en donde estemos, o incluso por antecedente estadístico. Esos son fuentes permisibles para establecer ustedes el rango, y ese nos va a permitir saber si el resultado que hemos obtenido en la medición de ese proceso es bueno, regular o malo. De tal manera que comparto con ustedes esta herramienta que les va a permitir a ustedes describir el sistema de revisión y evaluación de su plan estratégico. ¿Qué hacer después de que ya lo tenemos? Porque bueno, ahí ya lo están ustedes citando, hay que hacer posteriormente que lo revisemos, hay que hacer un análisis de esos resultados. Yo quiero compartir con ustedes, acéptenme por favor esta recomendación. A mí me ha sido de mucha utilidad tener siempre en mente este mnemotécnico, que yo le he puesto ropa in para que ustedes se acuerden. Cuando tenemos ya el resultado final de nuestro sistema de indicadores, tenemos que tener bien clara la recolección de la información para la construcción del sistema de indicadores. Luego, organizar los datos. Una vez que tenemos organizados los datos, hay que presentarlos. Acuérdense de la estadística descriptiva. Hay que presentarlos en una tabla, en una gráfica, que permita a golpe de vista darnos una idea de cómo vamos. Luego, esos datos hay que analizarlos. Hay diferentes herramientas que nos permiten analizar el resultado de los indicadores. Acuérdense de las 7 herramientas estadísticas básicas para la calidad.
a través de un Pareto, a través de una espina de pescado o Ishikawa, a través de un diagrama de causa-efecto, a través de un histograma, etc. Son herramientas que les van a permitir a ustedes hacer un análisis, y de la correcta interpretación de este análisis ustedes van a convertir estos resultados de sus indicadores en información que les va a permitir tomar decisiones y sobre todo rectificar sus estrategias o proyectos para enderezarlo hacia el logro de indicadores, para el cumplimiento de las premisas de su misión y de su visión, y para abonar al último capítulo del plan estratégico, a la retroinformación. La retroinformación constituye el último capítulo de un plan estratégico en sistemas de salud. ¿En qué consiste la retroinformación? Bueno, la retroinformación consiste en ese feedback que se debe de hacer con cada uno de los capítulos del plan estratégico. Es decir, si durante el desarrollo de la implementación del plan estratégico nosotros notamos que la visión y la misión nos han quedado cortas, podemos en ese momento, con todo el equipo de trabajo, citar a una reunión para la revisión y lo podemos modificar y adecuar al nivel que nosotros queremos. Lo mismo podemos retroinformar el diagnóstico situacional. Acuérdense ustedes que la matriz FODA es la herramienta que nos va a permitir identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y no vamos a esperar hasta que transcurra un año si estamos leyendo en las diferentes tendencias que hay situaciones catastróficas, situaciones novedosas que nosotros debemos de aprovechar y hay que incorporar para la matriz FODA. Si llegamos a la parte de revisión y evaluación y resulta que queremos incorporar otros indicadores que nos permitan afinar un poco más el desempeño, es válido también hacer las modificaciones. De eso se trata en la retroinformación. Es decir, que ustedes puedan describir en el cuerpo de su documento cómo le van a hacer en la retroinformación del plan. Pueden ustedes describir que para la retroinformación del plan van a hacer revisiones del mismo de manera semanal, quincenal o mensual, como ustedes crean más pertinente, para la actualización correspondiente. Pero también es importante retroinformar al equipo de trabajo que ha hecho posible que ese plan se mantenga vigente y operativo. También deben de describir cómo le van a hacer para motivar o recompensar a los directivos que están haciendo posible que este plan estratégico sea el instrumento de cambio organizacional para el logro de los objetivos estratégicos. Pero no hay que olvidar también el sistema de recompensas para los operativos. También deben de describir cómo le van a hacer o qué tipo de recompensa le van a dar a estos operativos que están logrando el cambio a nivel de sus servicios, que está permitiendo lograr la misión y la visión. Con estas tres partes que describan ustedes en el capítulo de retroinformación, daremos por concluido el plan estratégico.